Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los casos que les presenté sobre trastornos circulatorios. En este caso es un poquito pensar y empezar a analizar todos los conceptos que vinimos trabajando. Les quiero avisar, bueno, por un lado que es difícil hacer diagnósticos anatomopatológicos a través de imágenes. Esto no es un recurso que sea adecuado, lo ideal es que ustedes hagan las necropsias. Y por otro lado, es muy difícil encontrar en un solo paciente una sola alteración, porque como ustedes vieron, estas cascadas de causa, efecto, consecuencias se van sucediendo en los distintos cuadros patológicos y cuando ustedes hagan una necropsia no van a encontrar un solo trastorno o trastornos circulatorios por un lado, necrosis por el otro, muerte celular o adaptación celular por el otro, por separado, sino que van a encontrarse con casos que tienen muchas alteraciones. Entonces, el trabajo que tenemos los patólogos y los veterinarios en el caso de hacer necropsias es utilizar la técnica de necropsia que estuvieron viendo, tomar adecuadas muestras y lo fundamental es tener en cuenta los datos, ¿sí? Porque el análisis del caso empieza a hacerse desde antes de empezar la necropsia, con la anamnesis, donde se le pregunta al productor qué pasó, por qué se necesita hacer esa necropsia o como veterinarios, cómo venimos siguiendo ese caso. Entonces, bueno, estos son ejemplos solamente para usarlos de manera didáctica y para que empecemos a pensar un poquito en cómo funciona la patología ante la resolución de estos casos. Recuerden que la función de la patología no es encontrar el agente etiológico directamente, sino es trabajar sobre las alteraciones y entender cuál es el proceso patológico que está ocurriendo. En el caso número 1, lo estuvimos viendo en la clase de consulta la otra vez por videollamada, pero sé que no todos lo pudieron ver, pero es un caso que yo les propuse y de ahí surgió la posibilidad de trabajar sobre casos de parte de ustedes, de sus compañeros. Bueno, en este caso se trata de una ave de corral, ¿sí? Una gallina ponedora de 2 años que presentaba el abdomen distendido y tenso. ¿Sí? Yo ya veo que hay una alteración, yo ya no veo el abdomen de un ave normal, ¿sí? Sino que ese abdomen está distendido. Ese abdomen puede estar distendido por líquido, puede estar distendido por aire, puede estar distendido por contenido, eso no lo sé. Yo solamente sé desde afuera en una exploración externa que está distendido y tenso y eso es normal. Después agrega unos datos que son más bien semiológicos. La semiología, ustedes ya la están estudiando, analiza todos los síntomas y los signos de ese paciente, ¿no? Esta dificultad para respirar, apatía y dificultad para movilizarse, cayéndose de lado, eso es una cuestión semiológica. Esto nos suma a los datos del caso. Y la evolución, el proceso duró aproximadamente una semana hasta la muerte del animal. Entonces yo puedo decir que este es un caso no es un caso muy agudo, porque los casos agudos son de algunas horas o un día, ¿sí? Que llevó un tiempo. ¿Sí? Los trastornos circulatorios tienen distinto tiempo, por eso las clasificábamos a las hiperemias, ¿se acuerdan? En agudas o crónicas, locales o generales. Bien. Lo primero que vemos en la exploración externa, entonces habíamos dicho que antes el abdomen distendido y ahora vamos a mirar en el ave de corral su cresta. ¿Qué tengo que decir sobre las características de esta cresta? Si se alteró la forma, tamaño, color, consistencia. Obviamente que en una foto la consistencia no la puedo ver, la puedo inferir de última. En este caso vemos una cresta con una coloración violácea, ¿sí? Una coloración también que se puede decir en algunos libros cianótica. Esto me está hablando de una hiperemia de tipo pasiva y en este caso, como estamos hablando de la cresta del animal, es una hiperemia de tipo pasiva local. Por eso la coloración es tan importante. Por otro lado, cuando empezamos a abrir y observar los músculos, podemos observar que algunas áreas de la pechuga, en este caso, ¿sí? Están de color también violeta, violáceo, ¿tá? O cianótico. También podemos ver el subcutáneo, ¿sí? Que está del lado debajo del ala, también tiene una coloración. Imagínense que los músculos del ave son bien blancos, ¿sí? Y la piel del ave es blanca, por debajo o amarillenta, tiene una coloración rosa muy clara. En este caso está también violeta. Después, cuando vamos a describir el contenido de la cavidad abdominal, podemos ver en la parte de abajo de la imagen que está saliendo un líquido y ahí
describo ese líquido de forma, tamaño, color, consistencia. Puedo decir que es un líquido translúcido o transparente, medio amarillento, que hay contenido que no debería estar ahí. Y cuando observamos las vísceras en esta imagen, podemos ver que los intestinos, que es lo que podemos ver desde acá, desde la imagen, desde la foto, están con una coloración rosa clara. La coloración pálida no existe porque la palidez no es un color, ¿sí? Sino que es una característica de un color. O podríamos decir el órgano tiene una coloración más pálida que la normal, que debería ser un rosa, ¿sí? Y esta falta de coloración que le daría la hemoglobina, digamos, a estos intestinos, a estos órganos, quiere decir que acá la circulación está faltando, ¿no? La circulación de tipo arterial. Entonces ahí empiezo a pensar con las coloraciones violetas y las hiperemias que vemos en los distintos lugares de tipo pasiva, que hay alguna obstrucción, ¿sí? Que afecta de manera general a todo el animal, a todo el paciente, y que está haciendo que se acumule sangre en los grandes vasos venosos, aumente la presión hidrostática y empiece por aumento de la presión hidrostática una salida excesiva de líquido, ¿sí? En este caso en la cavidad abdominal, por lo tanto tendría que ver los vasos, por ejemplo, las venas porta, ¿sí? Entonces, en este caso, yo solamente me tomé el tiempo de describir las alteraciones a nivel macroscópica e ir pensando en las patogenias, en lo que me está queriendo decir estos signos que veo en estas características, me están haciendo pensar qué pasó antes. ¿Tá? Entonces, yo tendría que ver si vuelvo a la anamnesis, si hubo un cambio de alimentación, si hay problemas en la genética de este paciente también, y empezar a buscar por ese lado, ¿sí? Y les cuento a modo informativo nada más, porque esto no tienen por qué ustedes saberlo, que las aves de corral tienen en su selección genética para determinadas características, ya sea la producción de masa muscular en los pollos parrilleros o la producción de huevos en las gallinas ponedoras, en esta selección de genes asociados a la productividad también se empiezan a seleccionar algunos genes que generan algunas enfermedades. Por ejemplo, esta que produce una insuficiencia cardíaca. Es de tipo genético, o sea que es un agente etiológico intrínseco. Ahí yo no quiero llegar. La causa podría haber sido un trombo, un émbolo que obstruyó, un problema a nivel cardíaco, ¿sí? Yo lo único que puedo concluir con estas imágenes y la poca información que tengo, que hay un problema obstructivo que hace que se acumule sangre en el torrente venoso, en los grandes vasos. Por lo tanto, y cuando yo veo otra cosa, líquido amarillento transparente que sale de cavidad abdominal, que ese abdomen distendido que yo veía en la exploración externa es porque tiene contenido de líquido, como diagnóstico anatomopatológico, morfológico, macroscópico, puedo decir que esto es una ascitis. Bien, en el caso 2, acá tenemos el caso de un canino, ¿sí? Que tenía problemas en el sistema urinario. Cuando se hace la necropsia, obviamente que en la necropsia se va a explorar todas las cavidades, ¿no? Cavidad torácica, cavidad abdominal, órganos torácicos y órganos en la cavidad abdominal, así como la exploración externa. Y podemos ver que nos pide una descripción macroscópica de la alteración. Entonces yo tengo la imagen del riñón cuando se exploró sistema urinario y veo que es un riñón que tiene una alteración. Esa alteración es una alteración que está localizada, ¿sí? Que tiene una forma triangular, que ocupa la corteza y ocupa la médula y que su coloración es blanco-amarillenta. Esa es la descripción macroscópica de esa alteración. Entonces, cuando yo tengo una alteración de este tipo, voy a tomar una muestra que ocupe parte del área afectada y parte del área que no pareciera estar afectada. Entonces, al tomar la muestra, ¿qué esperaría encontrar? Si yo veo este tipo de alteración, ¿sí? Podría inferir, ¿sí? A nivel microscópico, esta alteración morfológica que a nivel macroscópico se ve de esta manera es compatible o podría estar relacionada con un infarto, ¿va? Pero el infarto no lo puedo ver a nivel macroscópico, ¿tá?
O sea, lo veo a nivel macroscópico, no lo puedo diagnosticar, perdón. Entonces, cuando tomo la muestra voy a ver que hay necrosis, que están las células muertas, que lo vamos a ir viendo más adelante, qué características particulares tienen las células con necrosis, y un tipo de necrosis en particular, que también lo veremos más adelante, que es una necrosis coagulativa, y está de manera localizada. Esas necrosis coagulativas de manera localizada de esta distribución están asociadas a procesos isquémicos. Pero cuando yo quiero ver la morfología, la isquemia no la puedo ver. Voy a ver las consecuencias de esta isquemia. Y las consecuencias morfológicas de esta isquemia sería un infarto, que se caracteriza por necrosis coagulativa localizada en una zona del órgano. Bien, en el caso número 3, hay datos, ¿sí?, que me habla de una necrosis de pollos, una muerte de pollos parrilleros que son decomisados, ¿sí?, y que dicen que hubo un cambio en la alimentación. Tenemos que describir macroscópicamente las alteraciones y hacer un diagnóstico. Descripción macroscópica utiliza los parámetros forma, tamaño, color, consistencia, ubicación, distribución, etc. Y el diagnóstico anatomopatológico va a ser una palabra o dos que me indiquen qué son, qué diagnóstico se asocia a este tipo de características, ¿sí? Y el significado que me pide es qué me está queriendo decir esta alteración, qué estuvo pasando antes, ¿está? Entonces, cuando veo macroscópicamente un órgano como el músculo, en este caso la pechuga, veo un puntillado de distribución difusa, porque hay en algunas partes, en otras no, en otras partes, pero que está en todo el órgano, ¿sí? Un puntillado de color rojo. Cuando yo tengo puntillados de color rojo, estoy hablando o pensando que puede ser una hemorragia. Y las hemorragias puntilladas de menos de 1 milímetro de extensión, las diagnosticamos, el diagnóstico anatomopatológico será petequias o hemorragias petequiales, ¿sí? ¿Cuál es el significado? ¿Qué me está queriendo decir esta alteración? ¿Qué pasó antes? ¿Qué me está queriendo decir? Que hay algún agente etiológico que está dañando los vasos pequeños, ¿sí?, porque la hemorragia es pequeña. Al dañar los vasos sale la sangre, por lo tanto se produce esa hemorragia. Y que como está, según los datos que vimos anteriormente, en todo el animal, tenemos que pensar en algún agente etiológico que se distribuya de manera generalizada. Podría ser una toxina, podría ser una toxina química, una toxina de un hongo, ¿sí?, que al consumirlo se distribuyó por todo el organismo y empezó a producir este daño. Podríamos pensar en un virus o una bacteria. Vamos achicando el espectro de agentes etiológicos que pueden ser posibles a modo de hipótesis, ¿sí? Porque hasta que yo no tomo una muestra y determine cuál es la causa, por una ciencia como la virología, la bacteriología o la micología o la toxicología, no puedo dar un diagnóstico de enfermedad definitivo o de causa. Solamente puedo decir qué características tiene el agente etiológico que estuvo actuando. Y de eso se trata el significado, ¿sí?, no como definición. Bien, espero que esta revisión les haya servido. Vamos a seguirlo hablando después en el transcurso de las clases. Muchísimas gracias.